Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la posibilidad, ¿cierto?, de poder compartir mi trabajo, algunos de los resultados preliminares. Espero que me escuchen, que se escuche bien el audio. Si a usted le parece, Antonio, voy a compartir mi presentación para poder comenzar. Adelante, profe. Entonces, aquí tengo preparada una presentación que yo creo que ustedes ya pueden ver. Pueden ver mi presentación ahí, ¿cierto? Sí, Sí, ok, súper. Ya, entonces, bueno, aquí efectivamente, como comentaba, ¿cierto?, el colega, el título de esta ponencia es Visibilizando el rol de abogacía de los profesionales, de las profesionales de enfermería en contexto de fin de vida. Algunos resultados preliminares de mi investigación, la cual está informada desde la perspectiva de la etnografía institucional de Dorothy Smith, que la verdad es que es particular, que es diferente de las etnografías que uno habitualmente estudia en investigación cualitativa, y de lo cual, por supuesto, que voy a compartirles un poquito. Bueno, como bien les contaba Antonio, yo me encuentro en este momento en Escocia, así que para mí son las 8 de la noche ya, en Reino Unido, en Edimburgo, y simplemente comentarles que efectivamente mi beca está financiada por el Gobierno de Chile, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, por el Ministerio de Investigación, ¿cierto?, del Gobierno de Chile, y además me encuentro con comisión de estudios desde la Facultad de Medicina. Ahí les dejo mi correo electrónico por si alguien tuviese después alguna intención de poder contactarme, y aquí les puse una foto de las dos casas de estudio a las cuales pertenezco, ¿no? Al lado izquierdo la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y la fotografía al lado derecho es el edificio principal de la Universidad de Edimburgo, que fue creada en el año 1583. Así que hay como harta tradición y hay antigüedad. Bueno, para hoy, un poco contarles de los antecedentes para poder realizar esta tesis, contarles de el diseño inicial de investigación, el cual yo propuse como defensa de proyecto en mi primer año, que es más bien un diseño ecléctico, cualitativo, pero bien ecléctico, y después un poco cómo se fue esto conduciendo hacia el desarrollo, hacia el enfoque de usando la etnografía institucional de Dorothy Smith. Hay algunas palabras que tengo que decirlas en inglés sí o sí, porque aún no hay nada traducido de esta autora al español, ¿ya? Por lo tanto, muchos aspectos del lenguaje que usa ella o que propone en su trabajo no tienen traducción todavía al español, y así que bueno, voy a usar algunas palabras como por ejemplo, voy a decir institutional ethnography para poder referirme a esta forma particular de investigar, ya este método de investigación. Em, Después voy a comentar algunos aspectos relacionados con el acceso al trabajo de campo. Esta investigación fue realizada en contexto de cuidados paliativos, lo cual tiene, ¿cierto?, una complejidad en sí misma, que implica investigar en un área que es súper sensible, tanto para los participantes, para hacer las gestiones, para conseguir los permisos de los comités de ética, como también para mí como investigadora. Después les voy a contar algunos resultados preliminares para finalmente ir concluyendo compartiendo algunos de los aprendizajes que he tenido hasta ahora, porque aún estoy en el proceso de escritura, aún estoy construyendo los capítulos, así que es probable que cuando ya la tesis esté terminada o esté publicado, hayan algunas pequeñas diferencias que tienen que ver con el proceso de análisis que aún está en desarrollo. Entonces, bueno, como antecedentes, un poco desde la mirada de las libertades individuales, pensando en esta perspectiva de la visión, un poco esta visión de la ética médica, del principialismo, la relación médico-paciente, aparece, ¿cierto?, de alguna forma este aspecto
vinculado a la autonomía, que todos ya a esta altura en nuestras carreras relacionadas con salud hemos estudiado, ¿no? De diferentes perspectivas. Yo estaba muy interesada en poder explorar más el área de qué pasa con la autonomía de las personas, especialmente en contextos de fin de vida, y pensando también que la toma de decisiones en fin de vida, de alguna manera, tiene que ver con las últimas decisiones que nosotros podemos hacer sobre nuestro cuidado o sobre nuestra vida en sí misma. Entonces así fue como comencé a explorar el ámbito de la planificación del cuidado de fin de vida. En inglés se usa el End of Life Care Planning o Advanced Care Planning también. Y esto está, por supuesto, que bajo el enfoque de los cuidados paliativos. Y ahí en esta exploración inicial me di cuenta que en muchos lugares del mundo hay legislación, hay programas, la planificación del cuidado de fin de vida es un área de investigación en el cual hay centros que se dedican a investigar estos temas, a aplicarlos. Hay grupos de académicos, ¿cierto?, en el mundo que también se dedican a trabajar en esta área. Y bueno, pero fundamentalmente todos esos trabajos estaban en Europa, Estados Unidos, Canadá, en Australia. Y cuando quise ver un poco qué es lo que pasaba en Latinoamérica y qué es lo que pasaba en Chile, en nuestra cultura, ¿cierto?, que es diversa, que somos diferentes en distintas regiones, que compartimos cosas en común, por supuesto, pero que también tenemos nuestras diferencias culturales, y me empecé a preguntar en cómo las personas expresan su autonomía. Y subsecuentemente, cuál es el rol de los profesionales de salud, pacientes y familiares en estos contextos. Entonces ahí finalmente me pregunté, bueno, y entonces, ¿quién tiene finalmente el poder de decidir en el fin de vida? ¿Mm? Y de alguna manera ahí en eso se enmarcó mi trabajo de investigación doctoral. Voy a pasar a la siguiente ahora. Como les contaba, inicialmente yo propuse un modelo ecléctico, es decir, tomé ingredientes, ¿cierto?, desde diferentes perspectivas y desarrollé una metodología que iba a ser propia, que si pensamos en metodología de la investigación y pensamos en métodos y en metodología, los métodos serían como los ingredientes y la metodología sería como la receta para poder hacer nuestro plato de comida, ¿no? Así que eso un poco es como una analogía donde es muy fácil poder, poder comprender, ¿no? O poder hacer esta mirada así rapidita. Entonces, en esa perspectiva, yo dije, bueno, ok, voy a pensar en una epistemología constructivista, que me hace mucho sentido, con un marco referencial vinculado con el interaccionismo simbólico, y ahí dije, ok, yo voy a usar los lentes de la autonomía relacional, lo cual es un enfoque que es nuevo, no sé si quizá algunos de ustedes ya lo conocen o no lo han explorado, o para otros es un término nuevo. Tanto lo que es la autonomía relacional como la vulnerabilidad relacional, ¿cierto? Son técnicas, son enfoques que están como siendo muy utilizados porque tienen que ver con un aspecto bien contextual en lo que le ocurre a las personas. Es decir, no somos totalmente autónomos y tampoco somos totalmente vulnerables, sino que depende de cómo interactuamos y qué es lo que ocurre en nuestro entorno también. Y bueno, y en ese mismo sentido, yo pensé en una lógica de investigación abductiva, un método de inquiry abductivo, eh, por supuesto que con un enfoque cualitativo, y los métodos que propuse en un principio fueron entrevistas online, porque todo esto fue en medio de la pandemia, cuando estaba todo cerrado, ¿cierto? No era posible salir del Reino Unido, no era posible entrar a Chile, entonces la verdad es que hubo que rediseñar todas las propuestas de investigación y transformarnos como muchos de nosotros, ¿no? Como prácticamente todo el mundo, de manera online casi que de forma instantánea, ¿no? Este es un poco, el que está acá al lado derecho, es un poco, muestra el modelo el diagrama de toma de decisiones indebidas desde la autonomía relacional. Ahí abajo les puse la referencia, en donde está el paciente, ¿cierto? Y donde interactúa con los profesionales de salud y asimismo con
la familia y con sus relaciones personales, o sea, no solamente la familia, sino que la persona que recibe cuidados interactúa con más gente. Y a su vez, todos ellos están en un contexto cultural particular, social y cultural. Así que por lo tanto no es como o es autónomo o deja de ser autónomo. Un poco dejamos esta mirada dicotómica que por harto tiempo fue una de las miradas dominantes en la bioética, en la ética médica. Entonces así, bueno, explorando, ¿cierto? Porque una de las grandes cosas que tiene el doctorado, por lo menos el realizar la formación doctoral en Europa, implica una libertad para poder explorar todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Que uno necesite para poder desarrollar su trabajo. Por lo tanto, de alguna forma, te da una posibilidad de poder, de alguna manera, navegar en este mar de conocimiento que a veces es súper bueno porque es una oportunidad única que muchas veces tenemos, pero otras veces también tiene la complicación de que podemos estar sentirnos un poco perdidos o ser un poco difícil navegar en eso. Entonces, en este espacio pasé yo desde buscar una metodología de investigación ecléctica, es decir, donde incorporo elementos desde diferentes partes, usando elementos de teoría fundamentada constructivista de la Cathy Charmas, con un análisis desde los lentes de la autonomía relacional. Ahí, en el primer año, ¿cierto? Cuando tuve que defender la propuesta, el comité dijo, bueno, sí, efectivamente, quedaría una tesis muy linda con esto, pero existe un enfoque que quizás tú podrías explorar y que quizás te podría servir y te podría hacer sentido, ¿no? Que es una de las cosas más importantes cuando hay un entrenamiento para poder volverse un investigador independiente. Y así fue como exploré y llegué a la etnografía institucional, al Institutional Ethnography, la cual fue desarrollada por una socióloga en los años 70, finales de los años 70, por Dorothy Smith. Ella falleció recientemente, y esta fue en un principio concebida como una sociología para mujeres, ¿ya? No es considerada solamente una metodología, sino que tiene su propia ontología, su propia epistemología, por lo tanto tiene su propio método de inquiry, o sea, tiene su propia forma de explorar el fenómeno. Y posteriormente esta socióloga partió con esta mirada bien como desde las mujeres. Ella era una socióloga que estudió en Berkeley, una de las primeras mujeres dentro de la academia, y en este espacio, ¿cierto? Comprendiendo cómo vivía ella su vida diaria versus su vida académica, empezó a desarrollar este trabajo y finalmente dijo, bueno, en realidad esto no es solamente para las mujeres, esta sociología es para la gente, y tiene un fuerte enfoque relacionado con la academia y el activismo, ¿ya? Cómo ambos pueden ir efectivamente de la mano para provocar cambios significativos en el espacio social. Esta no es una etnografía tradicional de instituciones, es de hecho un enfoque particular, como les comentaba, en donde resalta eh, el tema vinculado con la organización del poder, los textos y el lenguaje. Entonces, lo que hace es que permite una comprensión profunda de un fenómeno que está implícito en la práctica, que nosotros damos muchas veces por sentado, o que es obvio, o que nosotros asumimos que es de una manera, eh, y permite de alguna forma revelar esto, cómo es que se hace, poder mostrar cómo ocurre un proceso. Y lo interesante de esto, que yo creo que es una de las cosas que más me llamó la atención de este enfoque, fue que el conocimiento y la evidencia le pertenece a las personas implicadas en el fenómeno de estudio, ¿ya? Entonces ha habido mucho desarrollo de, por ejemplo, gran parte del activismo que hubo en Canadá relacionado con las drogas del VIH en los años 90 fue realizado en base a este tipo de investigación, en donde ellos lograron, ¿cierto?, modificar políticas públicas para permitir que las personas pudieran entrar en los ensayos clínicos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿y cómo es esta metodología? ¿Qué es lo que un poco hice? ¿Cómo un poco funciona esto? Entonces, la idea es que acá abajo, imagino que pueden ver mi cursor, acá abajo están los profesionales de salud,
familiares, pacientes, en el mundo real, en donde ocurren las cosas, ¿cierto? Todo lo que pasa, nuestras experiencias, nuestras prácticas, y en este sentido yo estaba explorando las experiencias y prácticas relacionadas con la planificación de los cuidados de fin de vida en contextos de cuidados paliativos, y ahí trabajé en 3 hospitales en Chile. Y en algún minuto, ¿cierto? En este trabajo, cuando uno va aprendiendo de cómo ocurren las cosas, empieza a ver, a darse cuenta que hay como un conflicto, o que hay tensiones, o que hay una disyunción, como lo menciona la autora como Dorothy. Y en el fondo, ¿por qué ocurre esto o cómo ocurre esto? Es porque de alguna forma nosotros estamos coordinados, organizados o gobernados o regidos, como dice ella, por diferentes aspectos que son muchas veces invisibles y que están dados por textos, entendiendo que los textos se refieren a cualquier documento que sea reproducible, ¿ya? Por ejemplo, las guías clínicas, ¿cierto? Los marcos legislativos, los diferentes protocolos, pero también los discursos académicos y los discursos institucionales, ¿ya? Todo eso hace que nosotros actuemos y que hagamos cosas en el mundo, en el diario, ¿cierto? En el cotidiano, de una manera particular y que muchas veces no nos damos cuenta de por qué lo hacemos. Yo les voy a mostrar después algunos ejemplos de eso. Entonces yo aquí estaba interesada en partir desde las experiencias de las personas en su práctica diaria para poder comprender y entender qué era lo que a ellos los hacía hacer su trabajo de una determinada forma, ¿ya? Entonces, en el fondo yo aquí, ¿qué es lo que quería saber? Quería saber cómo ellos hacen su trabajo y cómo ellos saben cómo hacer su trabajo. Y en el cómo ellos saben cómo hacer su trabajo, ahí es donde uno te permite poder explorar esto, que en el fondo no es tangible en algo en particular, sino que son de alguna manera como lineamientos que hay, que nosotros seguimos de una manera muchas veces no conscientes, y que de alguna forma con esta metodología permite ponerlo, mostrarlo, ¿no? Hacerlo evidente, hacerlo visible. Esto fue lo que yo hice para poder tener acceso a los sitios de investigación. Si ustedes se fijan aquí, el trabajo de campo fue durante 9 meses, pasé por 4 comités de ética, 1 en Edimburgo y 3 en Chile. Aquí, por ejemplo, tuve reuniones presenciales y reuniones online todo el tiempo, pero finalmente en abril del año pasado tuve que viajar a Chile. Ya estaba un poco más abierta la frontera, así que finalmente pude viajar. Y em, en el sitio 1 y en el sitio 2 logré poder entrevistar a 16 profesionales de salud, un familiar y 2 pacientes. Ahí en ese momento dije yo, en realidad es como, aún necesito poder aprender más de cómo ellos hacen el trabajo, cómo se hace esto. Y aprovechando que en Chile fue lanzada una nueva legislación de cuidados paliativos, tuve la posibilidad de entrevistar a 9 profesionales de salud que participaron en la elaboración de la nueva legislación en Chile, que esos ciertos son comúnmente llamados los policymakers. Y casi al final del trabajo de campo tuve la posibilidad de poder abrir un tercer sitio en donde pude entrevistar a un paciente y 3 familiares. Entonces, finalmente, en cuanto a las entrevistas, porque también yo analizo cierto discurso y analizo, trabajo con documentos, pero finalmente el tema de las entrevistas fueron 32 entrevistas online semiestructuradas, en las cuales, cierto, desarrollé un riguroso proceso de consentimiento informado y, y también desarrollar estrategias para poder construir el rapport, ¿cierto? Que es esta como posibilidad de vínculo que uno tiene, con la persona con la que está entrevistando, sobre todo en estos temas que, en nuestra sociedad, ¿cierto? También son como de repente medio difíciles de hablar o para algunos bien sensibles, ¿no? Y bueno, finalmente este fue el paso a paso en el reclutamiento de los pacientes.
me gusta mostrar este diagrama porque creo que de alguna forma ilustra el camino, ¿no? Como que cuando uno se piensa que cuando uno pide consentimiento informado o como que hace este proceso, hay muchos otros pasos que uno hace antes de poder obtener una firma o antes de que alguien te diga que sí. Como por ejemplo, acá yo tenía un gatekeeper, que era la persona que me abría la puerta a la institución, que finalmente yo tuve alrededor de 11 personas distintas me ayudaron a poder conseguir los participantes. Y así fue paso a paso, ¿no? Ella chequeaba, la mayoría eran mujeres, por eso me voy a referir a ellas, chequeaba los criterios de inclusión, veía si era posible que pudiera entrar al estudio, después le informaba al participante sobre la investigación, después cuando el participante decía, sí, creo que me tinca esto, me gustaría poder ver de qué se trata, le entregaba el documento de consentimiento informado al participante y después si la persona manifestaba interés, se le solicitaba autorización para compartir sus datos conmigo y se les daba, bueno, un tiempo, yo los contactaba, les contaba un poco más, les resolvía las dudas, les daba tiempo para pensar si en realidad querían o no querían participar. Después ya una vez que me decían que sí o que no, aquí con las manitos, ¿cierto? Positivo o negativo, la gatekeeper en el sitio de investigación conducía la firma del consentimiento informado, el proceso, después me enviaba el documento, después yo contactaba a la persona para poder hacer la entrevista online, y finalmente ya cuando estábamos en la entrevista misma aquí en la cámara, así como estoy con ustedes ahora, volvía nuevamente yo a repasar el consentimiento de manera verbal y quedaba, ¿cierto? Esa parte grabada y estipulada para poder dar cuenta de que la persona tuvo toda la oportunidad de decir y preguntar lo que necesitaba. Entonces, bueno, después de eso comencé el proceso de análisis en donde la idea era descubrir procesos, ¿ya? Descubrir procesos. ¿Cómo era que se hacían las cosas? Y acá usé 3 estrategias. Una fue clasificar los datos, clasificar la información usando el software en vivo. En Latinoamérica también nosotros usamos harto el Atlas T, pero acá en vivo me lo daba la universidad, ¿cierto? De manera como parte del programa de doctorado, entonces usaba ese software. Y la idea era poder organizar los datos en prácticas, cómo eran distintas prácticas que yo podía ver y aprender de las personas con las cuales hablaba. Después hice un mapa para poder entender cómo era esto, ¿cierto? A ver qué es lo que pasaba cuando la gente llegaba, para dónde iba, cómo lo hacían. Y finalmente era escribir informes o explicaciones sobre lo que iba yo descubriendo, ¿no? Y de alguna forma comencé a dividir, por un lado, esta área de la organización de la unidad de cuidados paliativos, después me enfoqué en el proceso de admisión como un proceso como clave, y finalmente qué pasaba con este proceso de planificación o no planificación del cuidado a fin de vida, que era mi interés inicial. Sin embargo, ¿cierto? Como en la investigación cualitativa las cosas son iterativas o a veces se van modificando con el tiempo, finalmente lo que yo trabajo es cómo se organiza el cuidado a fin de vida, la toma de decisiones en el cuidado a fin de vida en contextos de cuidados paliativos. Ya, ese es el nombre que hasta ahora tiene mi tesis en inglés, es probable que hayan algunos ajustes, pero así es como se va a llamar, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo. Cuando, por un lado, yo quería saber cómo las personas hacen su trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en el tiempo real? ¿Cómo ocurre un proceso? Por un lado quería saber eso y por otro lado quería saber cómo saben cómo hacer su trabajo. ¿Cómo saben lo que tienen que hacer? Por la guía clínica, por lo que aprendieron en la universidad, por los marcos deontológicos, ¿cómo saben? Entonces, y esto en un contexto particular que tiene que ver con el lugar, que pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, un lugar que sea público o un lugar que sea privado, ¿ya? Esto que yo les estoy mostrando ahora se relaciona con las 3 raíces filosóficas del Institutional Ethnography, que es bastante más complicado de poder explicar en media hora porque es como que yo les quisiera explicar
en estadísticas, ¿cierto?, correlacionales en 15 minutos y que fuera súper simple que todos lo aprendieran. Entonces, por supuesto que esto es complejo también de entender, pero de alguna forma con este ejemplo les voy a mostrar un poquito. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una guía clínica que dice que el paciente tiene que tener una interconsulta más el resultado de una biopsia para poder ser ingresado al programa de cuidados paliativos en Chile hasta antes de la ley, ¿no? Hasta antes que la ley esté implementada. Y esa era como lo clave para que la persona pudiera ingresar. Ya, eso era lo que nos dice la guía clínica. Esto es lo que manda, esto es lo que rige. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en realidad? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces un paciente y su familia solicitan ingresar al programa de cuidados paliativos, ¿ya? Un profesional de la salud, de acuerdo a cómo funciona el lugar, revisa los documentos y pregunta brevemente cómo está la persona, a ver cómo está, porque sabemos que muchas de las personas que ingresan a cuidados paliativos ingresan tarde, cuando ya están bastante avanzados en su salud, en su deterioro de la salud y tienen a veces muchos síntomas. Entonces, por ejemplo, el paciente está con dolor o está en una etapa muy avanzada de la enfermedad, o probablemente iniciando el proceso de morir, que yo creo que muchos de ustedes han visto que de repente se llega tan tarde, ¿no?, al cuidado paliativo que las personas están prácticamente iniciando su proceso de morir. Y aún así, resulta que están en espera del resultado de la biopsia, porque la biopsia se demora, no sé, un mes, por ejemplo. Pero aquí resulta que si esperan el mes, el enfermo no va a poder entrar al programa. Y eso es lo que nos dice la guía clínica. Entonces acá los profesionales de salud tienen dos cursos de acción, pueden hacer dos cosas. Una es esperar por el documento que falta para que ingresara la persona al programa, o la otra es ingresar a la persona al programa de cualquier forma sin la biopsia, con el compromiso que lleve la biopsia posteriormente. ¿Se fijan? Entonces ahí, de alguna forma, aparece lo que Dorothy Smith describe como bifurcación de la conciencia. Es que tengo que hacer algo, pero que en la práctica no puedo seguir este mandato o no puedo seguir lo que me rige porque el contexto, porque la realidad del día a día me obliga a hacer otra cosa. Yo creo que todos los que trabajamos en salud en algún momento hemos visto o hemos experimentado este tipo de fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, por ejemplo, con los factores que afectan el rol de abogacía? Yo acá, si ustedes se fijan, en la parte de abajo, yo hablé con enfermeras, ciertos profesionales de salud, sobre experiencias y sus prácticas. Y ahí aprendí que, bueno, que interactúan mucho con los familiares, que hay unas dinámicas a veces distintas en los equipos de trabajo, que necesitan comunicarse con otras unidades, mucho, conversar con otras unidades desde oncología o la unidad de cuidado intensivo o lo que sea de acuerdo a la organización del hospital en particular. Y que por supuesto que para ellos también es difícil hablar del cuidado fin de vida. No es así como, bueno, la gente de cuidados paliativos está acostumbrada. No, también nos cuesta, también les cuesta. Y por supuesto que también influyen las experiencias personales sobre el fin de vida. Y acá, conversando con ellos, una de las cosas centrales era el poder honrar las preferencias de los pacientes. Entonces, cuando yo les preguntaba, ¿qué es para ti una buena muerte? Cuéntame, ¿cómo sería para ti una buena muerte? ¿Cómo sería un buen fin de vida, un buen morir? Y resulta que las historias, todas esas llevaban al tema de respetar las preferencias de cuidado, tratar de hacer lo posible por acordar, ¿cierto? Lograr acuerdos con la familia para poder honrar lo que la persona quería. Y ahí, bueno, evidentemente aparece en este tema de las tensiones en este rol de abogacía, que en enfermería es súper fuerte porque ustedes saben que están nuestros códigos deontológicos, tenemos este rol, ¿cierto? Que en Latinoamérica además está de alguna manera, tiene una impronta importante que significa cómo uno defiende también, cómo uno también defiende a los pacientes frente a los diferentes espacios, ¿no?, en los que está. O defiende sus preferencias, o defiende sus deseos, ¿se fijan? O trata de lograr algo mejor para ellos. Y aquí yo empecé a analizar, a ver, ¿y qué es lo que influye acá? Resulta que, claro, discursos académicos, como por ejemplo la ética y el ethos de cada profesional, versus el sistema de creencias de los profesionales. Entonces, en la medida que las personas saben más, pueden
usar más, entre comillas, ciencia o evidencia y no usar su sistema personal de creencias. Por ejemplo, los códigos deontológicos, las habilidades comunicacionales, el trabajo en equipo. Todo eso es parte del discurso académico y en la medida en que los profesionales saben más o están más impregnados por estos discursos, de alguna forma pueden desarrollar mejor su trabajo. Por otro lado, en el tema de los discursos institucionales, discurso entendiéndose, ¿cierto?, como esta idea de Foucault, de ideas que están detrás de algo, está, por ejemplo, los paradigmas en salud, el paradigma biomédico versus el paradigma de cuidados paliativos, el paradigma curativo versus este paradigma paliativo. También tenemos este enfoque, el paternalismo versus la toma de decisiones compartidas, que ahora yo creo, ahora se está desarrollando mucho y muy rápidamente. También está todo este tema del poder del médico versus el trabajo en equipo, ¿no? Cómo estos dos polos de alguna manera empiezan a equilibrarse. También está el tema de la familia y el empoderamiento del paciente. Muchas veces las familias son efectivamente incluso tienen más poder que el paciente, ¿no? O nosotros consideramos más a la familia a veces que el mismo paciente, y un trabajo que hay que realizar, ¿no? O que de repente ocurre de manera inconsciente. También este aspecto del el ser obediente versus el resistir. Por ejemplo, esta imagen de la enfermera que obedece versus la enfermera que resiste y dice, no, esto no corresponde, esto no lo puedo hacer, porque esto en el fondo de alguna manera va en contra de lo que se espera para este enfermo. Y por otro lado, bueno, tenemos los discursos de fin de vida, que por ejemplo en Chile, lo que pertenece a la agenda pública, ¿no? El tema de la confusión entre preferencias de cuidado y eutanasia. Una tendencia, ¿cierto?, a confundir ambas palabras cuando no son lo mismo. Preferencias de cuidado no es lo mismo que eutanasia. El tema de el uso de las palabras, por ejemplo, cuando hablamos de cuidado proporcional versus limitación del esfuerzo terapéutico. En el cuidado proporcional está la idea de que siempre podemos hacer algo de acuerdo con las necesidades de la persona. En la limitación del esfuerzo terapéutico, la sola palabra limitación dice no hay más que hacer, ¿cierto? Por lo tanto, la actitud que hay es muy distinta. El tema de fin de vida versus, hablar de fin de vida versus agonía, esperanza versus... Máster Silvia, discúlpeme. Tiene 3 minutitos para terminar, por favor. Ok, súper. Y, por ejemplo, y por supuesto el tema de la conspiración del silencio. Entonces aquí les cuento un poco cómo desde que reciben la interconsulta se evalúa a la persona con los síntomas, con las diferentes áreas y comienza el periodo de toma de decisiones. Y este toma de decisiones puede ser de alguna forma proactivo, en donde se consideran las preferencias de la persona, o reactivo, en el cual nunca supimos lo que la persona quería y el trabajo que el equipo de salud hace es evocar las preferencias del paciente. Y la pandemia, por supuesto, que fue un booster de cambio. Acá tengo algunos ejemplos que en realidad nunca los pongo un poco para que sepan los ejemplos de los datos, pero no los leo. Lo que sí les quiero mostrar es un poco lo que pasó con la pandemia. Y ahí, por ejemplo, un geriatra con el cual hablé, me dijo, porque los pacientes llegaban y me decían, por ningún motivo quiero que me pongan en un ventilador. Y esa es una pregunta que a veces uno se tarda varias consultas en hacer. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver cómo el tema fue puesto en la agenda pública porque estábamos invadidos por todos lados, ¿cierto?, por la información del COVID. Y, bueno, finalmente, contarles algunos de mis aprendizajes, como por ejemplo es explorar una forma de investigar distinta, como el Institutional Ethnography, establecer conexiones con otros investigadores. Está bien no saber algo, a veces es cosa de tiempo y de poder ir avanzando en el conocimiento. La importancia de las microdecisiones en todo el proceso de investigación, estar presente en el lugar de investigación cuando se reclutan personas. El efecto de los datos en mí. Cuando yo aprendí, ¿cierto?, cuál fue el efecto en mí misma como profesora, como investigadora, como profesional y como persona. Y bueno, por supuesto que estamos todos estamos permeados por
relaciones por organizing relations, por ruling relations, nos regimos por ideas, nadie se puede escapar, pero si las conocemos podemos ajustarlas, cambiarlas o modificarlas. Eso. Y bueno, algunos agradecimientos, ¿cierto? A todas las personas que me han ayudado, desde por supuesto que los participantes que me dieron entrevistas y a los diversos investigadores de varias partes del mundo que la verdad es que me ofrecieron su apoyo amable y bueno, y constructivo, ¿no? Por supuesto. Así que eso, bueno, muchas gracias y eso sería. Voy a dejar de compartir ahora